El embarazo de alto riesgo se considera a toda la paciente embarazada con alguna comorbilidad o alguna enfermedad crónica o algún factor de riesgo para algo. Entre los factores que tenemos, primero es la edad, pacientes menores de 17 años y pacientes mayores de 35 años ya se considera como un embarazo de alto riesgo. En pacientes que tienen alguna enfermedad como hipertensión, diabetes mellitus, algún antecedente de cáncer o aún con el diagnóstico de cáncer, enfermedades en la sangre, enfermedades autoinmunes como lupus, enfermedades endocrinas, entre diabetes, tiroides sobre todo. Tenemos que ver los antecedentes obstétricos, si ha tenido antecedentes de pérdidas del embarazo, ya sea en el primer trimestre o en el segundo trimestre, investigar las causas y sobre todo si ha tenido partos inmaduros abajo de las 28 semanas para descartar incompetencia ismicocervical, que es cuando el embarazo no puede llegar a más de las 28 semanas porque el cérvix no aguanta la presión, el embarazo. Son los laboratorios básicos, que es biometría, química sanguínea, examen general de orina, urocultivo, cultivo vaginal, y dependiendo del factor de riesgo que tenga la paciente, ya sea si es hipertensa crónica, se pide un paquete de laboratorios especiales para ver cómo está en ese momento conforme a la evolución de su enfermedad. En pacientes diabéticas igual se pide un control de glucosa y de hemoglobina glicosilada para ver en qué estado está el control de la diabetes y posterior a eso vemos qué otro estudio se tiene que realizar. Pero todo es en base al padecimiento de base que tiene la paciente. Se recomienda las consultas cada 2 semanas. A diferencia de las embarazadas sanas, que se recomienda cada 4 semanas, en las pacientes de alto riesgo se recomienda cada 2 semanas. Este control de embarazo de alto riesgo se recomienda que sea multidisciplinario, que sea con un médico materno-fetal y con el médico que lleve la patología de base de la paciente. En la atención preconcepcional, se sugiere que en las pacientes diabéticas tengan una hemoglobina glicosilada abajo de 6.5, que se considera un control adecuado de la diabetes. Si llegan con un control adecuado de la diabetes, se podría considerar un embarazo normal. Y igual con la hipertensión, se recomienda que no se embaracen si la presión arterial no está en control. También depende de la patología de base. En cuanto si es una paciente hipertensa, siempre tiene que estar cuidando, se llama un automonitoreo de la presión arterial en domicilio, asimismo que con la paciente diabética se le llama un automonitoreo de la glucosa en domicilio. Y por ejemplo, en pacientes epilépticas se recomienda que siempre estén acompañadas para saber en el momento en que podría desarrollar una crisis convulsiva. Y pues bueno, eso es conforme a cada padecimiento se dan los datos de alarma de cada paciente. El tratamiento es individualizado